Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12. Filipenses 1 del 12 al 24. Hablemos de la felicidad, tú ves a Filipenses y Filipenses es del gozo del Señor, habla de cómo mantener el gozo, la felicidad, cómo no ver la adversidad o los problemas que se están dando, sino cómo ser una persona feliz y por qué se es feliz. Entonces ahí nos revela como los secretos de cómo ser feliz. Y si nos revela los secretos de cómo ser feliz, entonces también nos revela los secretos de cómo ser una persona infeliz, ¿cierto? Para no hacerlo. Entonces la felicidad, primero que todo, pues es una decisión de la persona, ser feliz o no ser feliz. Usted ve la historia de los dos baldes. ¿Te conoces la historia de los dos baldes? Entonces la historia de los dos baldes es que un señor siempre lleva los dos baldes a un lago, a un arroyo, para recoger el agua. Y entonces cuando va y la recoge y va y la trae, siempre va con dos baldes, recoge agua y las trae a la casa. Y un balde de esos todos los días decía: ay, soy tan infeliz, soy tan infeliz. Porque todos los días siempre vengo del lago y llego lleno, pero todos los días cuando voy por la mañana voy vacío. Qué vida tan infeliz. Y el otro balde decía: yo soy muy feliz. ¿Por qué? Porque todos los días llego al lago vacío y me devuelvo lleno. Soy un balde muy feliz. Entonces así, es una conversación como cuando se da con dos baldes, ¿no? Entonces ahí es la decisión que tome cada quien con respecto a lo que está viviendo, ¿cierto? Eso puede ser una decisión. Y usted ve que hoy en día la gente quiere ser feliz, pero confunde a veces la felicidad con el éxito. Entonces la gente dice: no, yo quiero tener éxito porque pues en esta vida venimos y siempre nos están colocando metas, o a uno mismo también se impone metas. Y seré feliz cuando tenga $1.000.000. Antes no seré feliz. Seré feliz cuando tenga un carro, seré feliz cuando tenga una casa, seré feliz cuando tenga... cuando esté casado con ella, seré feliz. Y entonces uno busca la felicidad. Y siempre le pintan a uno: no, te casas con la persona indicada y serás feliz. Sal de soltero porque así podrás ser feliz. Y todos: sí, amén, gloria a Dios. Y bueno, están buscando la meta, el objetivo de ser felices. Pero no pueden, pero siempre lo buscan tras de algo, o una posición, o una carrera. Cuando yo logré tal cosa, seré feliz. Ustedes ven que en Japón, allá como que el deporte nacional es el suicidio. Allá es el país donde más gente se suicida. Y uno dice: ¿pero por qué? Si es un país realmente próspero, gente diligente, productivo. Y ustedes ven que ellos están enfocados mucho también en esa parte de las metas o los objetivos. Si logro tal cosa, y son muy productivos y son muy disciplinados y empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar y todo esto, pero pues tienen un gran índice de suicidios. Bueno, no tienen mucha inteligencia emocional. La felicidad no está en tener éxito, ¿cierto? Entonces, acá vemos en el versículo 12 y en el versículo 13: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces aquí está Pablo y está hablando, y dice: mis prisiones. Y está hablando de que evalúo lo que ha pasado hasta el momento. Y como evalúo lo que ha pasado hasta el momento, de todos estos últimos años, como he estado en estos últimos años en la cárcel, y yo evalúo lo que ha pasado y ha acontecido y ha sido para bien. Oye, pues no era mi visión, no era mi proyección de lo que yo quería, porque yo quería otra cosa. Yo cuando empecé con el Evangelio, empecé yendo a dos diferentes, fue a Corintios, fue a Efesios, fue a Filipo, fue a Tesalónica, fue a Galacia, y empezó a visitar. Y él tenía como que esa libertad para predicar de Cristo. Y lo hacía en un lado y lo hacía en el otro. Pero usted ve que los últimos 2 años, los últimos 4 estuvo en Cesarea y estuvo 2 años preso. O sea, ya cuando se estaba llegando a una edad avanzada, ya está viejito. Y ya ahí empieza como que 2 años en la cárcel. Entonces como que pues no es la proyección que uno tiene de, aquí voy de gloria en gloria y de victoria en victoria y como voy con Dios y el Evangelio.
y ahora resulta que estoy en la cárcel. O sea, nadie quiere como que decir, oiga, pues todo esto que he hecho para llegar y estar incrustado en una cárcel en 4 paredes, estando custodiado ahí sin libertad, pues no era lo mejor. Después de que estuvo en Cesarea, pues lo llegó y apeló al César y entonces se lo llevaron para Roma. Y él quería llegar a Roma, porque pues él era el anhelo de él, ¿qué? Predicar en Roma. ¿Qué era Roma en ese momento? Era el centro del universo prácticamente, Roma era lo mejor, ¿cierto? Entonces él quería predicar ¿en dónde? En Roma, ¿cierto? Él quería predicar allá porque allá es donde debe llegar el evangelio. Acá nosotros en ese momento, ¿cuál es el centro del universo? Se llama Internet. Se llama Internet. Entonces allá en Internet debemos estar. Por eso es que hay que estar ahí. Entonces él quiso llegar a Roma, pero llegó ¿cómo? Llegó como preso. Antes de llegar hubo un naufragio, estuvo en unas islas por allá, todo, pero pues igual terminó llegando a Roma. Y sus últimos años estaba ya en Roma y estaba custodiado. Y estaba en la cárcel, ¿cierto? Todos los 24 horas, y como era un preso de importancia, todo el mundo le prestaba importancia. ¿Cuál fue la visión de Pablo? La visión de Pablo, como él la llevaba a decir, no, pues yo voy a diferentes sitios, o a las sinagogas y voy y predico, voy y hablo de Dios. O de pronto hasta llegó y dijo, voy y contrato el Coliseo, quién sabe, cubierto romano en ese momento. Puedo hacer algo, puedo reunir gente, puedo convocar a este lado, puedo moverme. Pues era la forma de actuar de él. Pero llega un momento dado donde se encuentra encarcelado. Y dice, oiga, pero pues, ¿cómo predico el evangelio? ¿Cómo le hago? Porque pues no me siento como delfín en el agua como antes me estaba sucediendo, que antes entraba a cualquier población y yo predicaba y hacía, ¿sí? De muchas formas. Entonces él evalúa en el versículo 12 y ¿qué dice? Sí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Sí, entonces llegó y dijo, evalúa, y dice, lo que me ha sucedido ha sido para bien en vez de estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque ahora está preso, tiene un guardia ahí al lado, hay gente que está pendiente de él, pero estuvo 2 años allá. Y si estuvo los últimos 2 años allá, preso, tenía un guardia. Y el guardia por lo general lo encadenaban a él o estaba ahí al lado. Y las guardias se hacen de cuánto, por decir así, si estamos en el ejército hay guardias de 3 horas, de 6, de 9, de 12 horas, ¿sí? Digamos que un promedio de 6 horas, o sea que cada 24 horas tenía 4 personas ahí. Y lo estaban custodiando y estaban ahí al lado, pero tenían que estar ahí al lado. 4 horas por 365, entonces 4 por 365, eso nos da 3 por 4, 12, bueno. 1400. Y por 2 años entonces serían como 2800 personas que pasaron por ahí. O muchos repetían guardia, pero él se conocía cualquier cantidad de soldados ahí a los cuales le predicaban. Y muchos estaban atentos a lo que él hacía porque era un preso de importancia. Entonces ahí le están poniendo atención. ¿Y él qué podía hacer? Yo quiero predicarle, pero ¿a quién le predico? Al único que está al lado. Y empezó a predicarle ¿a quién? A los soldados, a los que estaban ahí. No. Y empezó a predicarles. ¿Y qué sucedía cuando él empezaba a predicar? Lo que sucedió cuando él predicaba en otros sitios. La santidad de él hacía que también la presencia de Dios descendiera. Que el Espíritu Santo estuviera ahí, que sus oraciones, el Espíritu Santo descendiera y la gente se convirtiera. ¿Sí? Del mundo, se convirtiera a Dios, naciera de nuevo. Y resulta y pasa que las personas que estaban interactuando con él se empezaban a ¿qué? A convertir. Imagínense, un soldado romano, todos estos, y empiezan a convertirse. Y como se empiezan a convertir, cuando las personas están en el primer amor, también empiezan a predicar. Y empiezan a hablar unos a otros. Y empezaron a hablar del reino. Y se empezaron a convertir. Y empezaron a buscar, a multiplicarse, ¿cierto? Y empezaron a hablar. Y empezaron a multiplicarse. Y muchos dicen que de los que estaban ahí en el reino también, que era de la familia del emperador, también se convirtieron. O sea, él predicaba y hacía que la presencia descendiera. Y el propósito no cambiaba. O sea, como él tenía un propósito, funcionaban las cosas.
Entonces va muy relacionado, la felicidad viene muy relacionada también con el propósito. Él continuaba con su propósito. ¿El qué? Predicaba, él no se callaba, yo tengo un propósito, o sea, yo no me puedo echar aquí a dormir, o no me puedo, ya estoy encarcelado, o porque mi visión era diferente, de estar moviéndome como lo moví durante todos estos años y ahora no puedo. No, yo tengo un propósito y aquí tengo que hacerla como sea. Y en ese propósito, él empezó a escribir también, ¿qué? Cartas. Y empezó a escribir Filipenses, Colosenses, Efesios, Romanos. Entonces empezó a escribir. Tanto así que gracias a eso tenemos estos textos acá y hoy los estamos compartiendo, ¿cierto? Porque es palabra inspirada por Dios. Casi escribe todo el Nuevo Testamento. Entonces, como era un tipo de movimiento, así como Marcelita, que llega y les gusta moverse y tan, no se puede quedar quieto, Dios dijo, tengo que encapsular, o sea, Dios es tiene tanta visión que dice, a este lo tenemos que dejar quietico acá porque si no, pues, nunca va a escribir. Y si nunca escribe, no se puede pasar a las siguientes generaciones. Entonces allá lo dejaron en claustro ahí, entonces, porque él era un tipo que pues se movía. O sea, y empezó a escribir a las diferentes iglesias y líderes que había conquistado en el pasado. Empezó a escribirle cartas y vainas y cosas y tal. Y gracias a eso está el Nuevo Testamento y gracias a eso está la palabra de Dios. O sea, todo tiene un propósito cuando estamos en Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen un propósito. Dicen, yo encontré mi propósito, es cantar. ¿Cantar? Bueno, entonces se van a La Voz Kids, a La Voz de no sé qué, al Factor X, a Yo Me Llamo. Entonces todos esos programas televisivos donde hay muchos artistas y llegan y empiezan a cantar. Pero usted los ve y empiezan a cantar y no tienen la voz y todo el mundo, ¡ay! No, sálgase, o sea, está desafinando totalmente, o sea, no, pero ellos juran de que son cantantes, que tienen el talento, pero realmente cantan horrible, ¿cierto? Pero es su llamado. Ese es mi propósito, cantar. Y tal vez no han identificado bien el propósito. El propósito sí es que le gusta la música y que por medio de la música que ustedes cantan es para servicio de otros, para que otros se gocen y otros se alegren con esa música. ¿Sí? Pero si el propósito no tiene el talento, y si usted ya no tiene el talento, pues no lo tiene, Dios no le dio el talento. Entonces usted tiene que procurar que con eso que le ha dado Dios pueda lograr algo. Entonces hay gente que dice, bueno, no tengo voz, pero me gusta la música y soy compositor. Y como soy compositor, entonces hay grandes compositores que no son cantantes, pero se los dan a los cantantes y son composiciones maravillosas. Exacto, hit el momento. Hay gente que, bueno, no canta, pero pues toca un instrumento y ayuda a la banda. Es parte que está al servicio de los que están ayudando, ¿cierto? Entonces tienen un propósito y se meten en el medio y se influyen. Lo mismo, hay gente que es director técnico, pero nunca fue futbolista profesional. Porque llegó porque no tenía el talento, ¿no? El talento no le daba, pero es director técnico. Nunca estuvo en un equipo profesional, pero el hombre empezó y como tenía un propósito, lo primero que piensa la persona es, no, yo me meto a jugar fútbol porque esa es mi pasión y yo me meto y yo le hago y yo la saco adelante, pero el talento no le dio. Y si el talento no le dio, él sigue con su propósito, estar en el medio del fútbol. Y se vuelve director técnico, se vuelve asistente, todo eso que puede hablar en el deporte, o se vuelve reportero muy importante e influyente en medio de las noticias. Porque sabe tanto del tema. Entonces, porque es su propósito y está involucrado en el tema. Entonces, lo mismo le sucedió a Pablo. Pablo, no, yo aquí no me puedo quedar, yo sigo con mi propósito y mi propósito es predicar de Cristo y ganar gente para el Señor. Entonces, no importó las circunstancias como estaban alrededor, lo que importó es el propósito. Cuando uno tiene un propósito y no desiste de su propósito, usted va a ser feliz en la vida. Él dice, no, yo tengo que sacarla adelante. Entonces acá vemos en el versículo 14, ahí continuamos. Entonces llega y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces llega y dice que los hermanos en Cristo se atrevían a hacer cosas más atrevidas en el Señor, o a predicar la palabra con más atrevimiento. Entonces
ellos se daban cuenta, ¿cómo así? Pablo está ya encerrado, está aislado, no podemos hablar con él, ¿cierto? Más sin embargo, la gente o los líderes o los hermanos se van dando cuenta que la gente que está alrededor de él, o que soldados romanos, o que gente del imperio, se comenzó a convertir y los buscaban a ellos. Ay, es que Pablo me dijo que tú me podías ser, ¿cómo me puedo congregar con ustedes? ¿Cómo puedo ser parte de la obra de Dios? Y entonces la gente decía, ¿cómo así? Este hombre allá en lo que está y como está, en las condiciones que está ahí. Y aún así sigue predicando, hablando, haciendo que la presencia de Dios descienda y la gente se convierta. Entonces, dice, eso se impresionaba. Dice, no, pero y las cartas y todo lo que predica y todo lo que saca de sabiduría de Dios y todo esto que empiezan a leer. Claro, ellos empiezan a decir, uy, no, pero si Pablo pudo y hacerlo y ahora yo estoy libre, tengo la libertad de hacerlo, puedo ir al otro día y golpear al vecino y predicarle, nadie me lo impide, ¿cierto? A no ser que le cierren la puerta. Entonces él se sentía así, llega y dice, y se sentía gozoso porque muchos hermanos se atrevían a predicar el evangelio más audazmente, que eso es lo que dice el versículo 13. Llega y dice, todo eso ha redundado para que esto sea mejor. Le ha gustado. Entonces vamos al versículo 15. Dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces algunos predican ¿por qué? Por envidia y otros de buena voluntad. Y por contienda y otros de buena voluntad. Entonces dice que predican, entonces él llega y dice, y está evaluando. Hay gente que está predicando, pero está predicando, bueno, no con un corazón correcto, porque hay envidia en su corazón. Las personas que son envidiosas en su corazón son como Kiko. ¿Se han visto el Chavo del 8? Que Kiko llega y el Chavo del 8 está jugando pelota. Y está jugando pelota, pero esa pelota es llena de trapitos. ¿Sí? En una bolsita ahí y empieza a pegarle y a pegarle. Y sale Kiko y lo ve ahí jugando y que está feliz el Chavo. Y se le hace esa cara y espérese. Y pum, va y saca la pelota grandota y empieza a tocarla así. Y empieza a mostrar su pelota. Porque lo hace por envidia. Yo tengo una mejor pelota, ¿cierto? Entonces, como dice que por envidia es porque hay personas que dicen, oiga, este tiene más discípulos que yo. O este está predicando más y se está convirtiendo en líder y yo no. Y entonces empiezan a predicar para tener un ministerio porque es que yo necesito tener ministerio porque yo necesito ser más que él, ¿cierto? A mí en los inicios de la vida cristiana, pues yo ya había ido de guía a un encuentro normal de jóvenes, pero también después fue a un encuentro de preadolescentes, pues, como guía. Después me invitaron a hacer guía de encuentro de pronto de otro encuentro. Y había otro líder que también estaba comenzando. Y entonces nos reunimos y ahí estaba con el guía del encuentro. Y entonces, ¿cuántos encuentros lleva? ¿Qué tal? No sé qué estaba haciendo. Empezó a preguntar. Y estábamos solo los dos. Bueno, los tres ahí. Y entonces empieza a comentar. ¿Y usted cuántos? Bueno, yo estuve en uno de jóvenes y estuve en uno de preadolescentes. Y el otro personaje que estaba ahí, pues ya se había ido a un encuentro de jóvenes. Y llega y dice automáticamente, no, yo también he ido a uno de jóvenes, el de preadolescentes es de preadolescentes y ese no cuenta como para este que también es de jóvenes, entonces vamos igual. Un comentario ahí que pues llegue y como fuera de tono. Pero chévere porque pues la gente está por envidia, pero está haciendo la obra de Dios. Ahora uno ve ese personaje y es un gran hombre de Dios. O sea, ve uno y dice, tiene un gran ministerio. Y ve uno y dice, no lo puedo nombrar acá. Porque pero entonces, igual lo conoce por ahí. Pero entonces empezó a hacer la obra por envidia, por decirlo así, o bueno, de todas maneras, pues porque es que Dios lo va tratando a uno. Va quitándole cosas a uno que uno tiene. Porque Dios lo va formando. Entonces hay gente que lo hace por contienda. Dice que por envidia, ¿cierto? Entonces, por envidia empiezan a hacer cosas. Y hay gente que por envidia
dice, hay grandes predicadores o grandes gentes de otros lados y empiezan a predicar y empiezan a hablar y yo tengo que ser más grande que esa iglesia. ¿Sí? Yo tengo que ser no sé qué, y si él escribe un libro, yo escribo 2 libros, y si él no sé qué, y él es competencia, pero pues, bueno, pero está predicando y la gente está convirtiendo y se está predicando el evangelio. Hay otros que lo hacen por contienda, hay otros que sí son conflictivos, que critican ministerios, hay otros que sí son conflictivos, que pelean por todo, que están ahí, mejor dicho, que para yo ser más, tú tienes que ser menos. Entonces yo empiezo a hablar mal de tal ministerio, o de tal personaje, o de tal pastor, o de tal iglesia. Y es que esos son no sé qué, y cuando en cambio nosotros, mira, es que para saltarse a ellos. Y entonces existe gente que usted ve las predicaciones o ve los mensajes de ellos, y eso es solo eche. No, ese es un hereje. Ese otro, no, ese es 3 veces más hereje que este. Y ese otro es, ay Dios mío, con una envidia, pero ya no es envidia de una competencia sana, sino es una contienda, y todo es conflicto. Y si él dice negro, las escrituras dicen que es blanco, y veas que las escrituras dicen así. Entonces empiezan a contrarrestar todo lo que dicen, todo lo que hablan, todo lo que... Y se pasan haciendo el ministerio criticando a otros. Pero la gente, y son gente muy intelectual. Entonces son gente que tiene mucha capacidad intelectual, porque tiene la capacidad de cuadrar las escrituras de tal forma de que hago quedar mal a este porque lo hago quedar mal. Porque la escritura dice acá y no sé qué, y él está diciendo que esto, pero se contradice con aquello y no sé qué, y esos son unos intelectuales bravos. Pero lo están haciendo por contienda. En el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces Pablo encontró a mucha gente que estaba hablando mal de Pablo. Piensan hacer aflicción a mí por contienda. Empezaron a hablar mal ¿de quién? Del ministerio de Pablo. Empezaron a hablar mal del ministerio de Pablo. Empezaron a decir, oiga, pero ¿qué? ¿Que el gran hombre de Dios sí terminó en una cárcel? O sea... nada que ver, o sea, ¿dónde está el respaldo de Dios? ¿Sí ve? Ese de Pablo está en pecado, ese Pablo es hereje, ese Pablo no sé qué. ¿Por qué? Y por eso Dios lo castigó, y por eso Dios lo tiene allá en la cárcel, y por eso no sé qué. Y empezó a hacer todo eso. Entonces, algunos lo hacen por contender, por traer aflicción al corazón de Pablo. Eso es lo que dice. Pero bueno, sigamos en el versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pero otros predican el evangelio por amor. Entonces, ¿cuál es el verdadero destino de hacer o predicar el evangelio? Ganar las almas para Cristo, pero hacerlo con amor. El verdadero reto es hacerlo con amor a las personas, por amor y agradecimiento de lo que Dios hizo en nosotros, de la restauración que ha traído a nuestras vidas, del conocimiento de la salvación, y nosotros poderlo regresar a otras personas con amor. Entonces lo hacen por amor a Cristo, por amor al prójimo. ¿Que se acuerda que veíamos el propósito de la otra vez? Que el propósito del hombre es amar a Dios, amar al prójimo, crecer en el carácter de Cristo, crecer en el servicio de otros, porque tenemos un propósito de que otros también se conviertan a Dios. Entonces, hay gente que lo hace por amor. Y él dice, bueno, pero hay gente que lo predica por contienda, por envidia, por contención, pero hay otros que lo predican de buena voluntad y lo predican por amor. Y vea lo importante del versículo 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces él dice, en esto me gozo y me gozaré aún, porque Cristo se está predicando. Entonces él llegó y dijo, conclusión, ¿para qué me arruino mi vida con gente que me está criticando a mí? Porque hay gente que lo empieza a criticar. ¿Para qué? Bueno, normal. Pues están predicando a Cristo. Qué bueno que prediquen a Cristo. Lo hacen por envidia, lo hacen por contienda, lo hacen porque... Pero me gozaré en Dios porque están predicando a Cristo. He hecho algo. O sea, la gente lo está haciendo.
Entonces él es feliz porque él lleva su propósito y conforme a su propósito hay mucha gente que está haciendo, pues, extendiendo el reino de Dios de alguna forma, se está predicando el evangelio. Y él se goza en eso. Y él dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo y me gozaré aún. Ustedes ven, bueno, ese libro que escribió Viktor Frankl, que hablábamos de, era judío, que estuvo en los campos de concentración, y ahí en los campos de concentración, Viktor Frankl, en esos campos estaban listos para llevarlos a morir, para llevarlos a esas cámaras de gas y matarlos. Estaba destinado y todo motivado para que ellos se murieran. Trabajos forzados, porque estaban trabajando allá, trabajos pesados, a veces les tocaba levantarse muy en la madrugada y como había nieve por allá, o había estaciones, entonces tenían que caminar y a veces tenían que caminar descalzos y varios kilómetros y si usted no podía parar porque el que paraba lo iban matando, entonces tenía que seguir trabajando y con las botas y a veces llegaban por la noche totalmente cansados y pues lo único que le daban era una ración de sopa y una ración de pan diaria. Entonces estaban quedando flacos, sin fuerzas, todo el mundo se estaba muriendo porque ya o no le faltaban las fuerzas o porque el trabajo era excesivo o porque tenían muchas llagas en el cuerpo, aflicción. Pues entonces su destino ahí en los campos de concentración prácticamente era morir, pero Viktor Frankl llegó y dijo, yo tengo que sobrevivir a esto. Y él se motivaba y dijo, cuando termine esto, voy a encontrarme con mi esposa. Probablemente la esposa estuve muerta. Habían matado a sus amigos, familiares, ya lo sabía, pero él encontraba un propósito. Encontraba un propósito en esto. En que él saliera de ahí y pudiera contar esa historia. Él se veía contando su historia, entregando esos auditorios y de cómo encontrar un propósito en su vida. Entonces él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. De cómo sobrevivió a pesar de que estaba encarcelado, a pesar de que lo estaban matando de hambre, así como Venezuela, así como los trabajos forzados que le estaban sucediendo, así como los trataban inhumanamente. Cuando llegaron al campo de concentración, los afeitaron por todos lados, hasta las cejas, todo afeitadito, no tenían un pelito. Él decía, nos veíamos todos chistosos, sin todo el despojo, no tenía nada. Pero él decía, yo tengo un propósito, yo tengo que sobrevivir a esto. ¿Sí? No, él mismo decía, cuando nos mirábamos unos a los otros, nos veíamos chistosísimos. Claro, porque nos veíamos chistosísimos, pero pues no teníamos nada de esa vida. Y todo estaba destinado pues a que se murieran, y muchos estaban muriendo, y muchos decían, yo ya no tengo ganas de vivir. Se dejaban morir. A muchos de ellos por su trabajo les daban una ración más de pan, una ración más de sopa. Cuando ellos trabajaban, terminaba el día, y iban a recibir esa ración extra, hay algunos que la ración extra la cambiaban por cigarrillos. Entonces ellos veían que el que lo cambiaba ya por cigarrillos no tenía ganas de vivir, era el próximo en morir. Era el próximo que ya se iba a dejar morir. Ya perdió la esperanza de vivir, perdió su propósito, ya dijo, no, ya no puedo con esto. Entonces es ver que Pablo en la situación que estaba seguía con su propósito. Entonces hay gente que ve la vida con el vaso medio lleno, con el vaso medio vacío. Hay gente más avispada que se toma el agua y vende el vaso, ¿cierto? Entonces es la forma de ver la vida, ¿cierto? Acá llega y dice que hay dos niños, y entonces los dos niños se encuentran y un niño de ellos es negativo y el otro niño es positivo. Entonces está el niño negativo y el niño positivo. El papá dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, al niño negativo le regala una moto. Entonces le regaló una moto y unos patines y unas cosas, y luego dijo, pero papá, ¿cómo esos patines? Yo no sé montar eso, me puedo caer, lo mismo la moto, no sé qué, me puede pasar un accidente, usted no me quieres matar, no sé qué. Papá. Cambió al hijo que era positivo, llegó y le trajo ahí en el jardín una volquetada de estiércol. Mi hijo, esto es suyo.
Y entonces él se fue a recibir el regalo y al rato llegó el niño todo feliz y todo caballero. Ay, tan lindo. Me dice, ay, me trajo un regalo mi papá. Gracias, papi. Y llegó todo untado de estiércol. Gracias, papi, porque me trajiste un pony. Un pony, lo estoy buscando. Yo sé que anda por ahí. ¿Por qué? Porque es la visión del niño de ser positivo, ¿cierto? Es la visión que tú tengas de la vida. Entonces el Pablo dice, me gozaré, están predicando el Evangelio, me gozaré y me seguiré gozando. Pero están predicando de Cristo. Entonces, si en algún momento dado empiezan a criticar, pues que critiquen. Usted no se amargue la vida, usted dice, bueno, estoy haciendo algo bueno, lo está haciendo por contienda, está haciendo por esto. Sigamos adelante, entonces dice él. O lo ves con los ojos de Dios o lo ves con los ojos naturales. Ahorita en el versículo 19. Que sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque sé, porque vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo. Entonces dice, porque sé. Entonces aquí hay como 4 cositas interesantes o 3 cositas interesantes para decir. Dice, porque sé. O sea, él ya tiene una visión y dice, no, yo ya la tengo clara. En este momento no está, pero yo tengo la fe suficiente para saber que Dios todo lo tiene bajo control, que a los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede es para bien. Dice, pues yo sé, o sea, en el mundo espiritual dice, no, Dios tiene esto por un propósito y estoy acá por un propósito. Entonces, como estoy acá por un propósito, yo sé que todo va a salir bien. Dice, porque yo sé, versículo 19, que vuestras oraciones... O sea, él decía y estaba seguro, gracias a Dios tengo algo poderoso y es una clave, de que mucha gente está orando por mí. Qué bueno cuando nos congregamos, cuando hacemos amistades y cuando unos por otros empezamos a orar por los demás, porque eso nos cubre, porque eso nos guarda. Ahorita que hemos aprendido a hacer devocional. Entonces... es interesante y bien tremendo saber que muchos que están orando por nosotros, eso nos guarda, nos protege, no salir, porque si nos congregamos conocemos más gente y nos agrupamos y estamos orando unos por otros. Entonces él decía, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo y la suministración del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? Porque hay oración. ¿Por qué? Porque hay fe y eso trae protección. Y todo confluye a que el propósito de Dios se cumpla sí o sí, no importando las circunstancias o lo que está aconteciendo, porque Dios utiliza todo alrededor, utiliza el pecado en que podemos caer, utiliza también los errores que cometemos, utiliza las circunstancias terribles que hemos tenido. Todo se utiliza para que Él no lo desgasta, para que podamos cumplir nuestro propósito. Lo importante es que nosotros no nos desanimemos y algún día decidamos, ay no, me aparto. Como muchos que empiezan, yo me voy de la iglesia, yo me aparto de Dios, yo no serví para esto. Un día lo creí, pero ya no lo volví a creer. ¿Sí? Se desanimaron. Pero pues Él seguía con su propósito, hay que seguir con el propósito. De que si 7 veces caigo, pues 7 veces me levanto, sigo adelante. Dice, esto resultará en mi liberación. Entonces él dice, bueno, esto, lo que sea, va a resultar en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Entonces acá llega y dice, tengo un propósito, Dios todo lo tiene bajo control, o por vida o por muerte yo seré liberado, seré glorificado en Cristo. O sea, él tenía un propósito para las dos cosas, como dice en el versículo 21, que ahí si la quieren leer, que ese es bien interesante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ve, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo la tenía muy clara, llega y dice, tenía propósito en la vida y tenía propósito también si moría. Dice, por cualquiera de las dos yo tengo un propósito y Dios me va a glorificar o Dios va a estar ahí conmigo, Dios me va a respaldar. Todo sirve, hasta mi muerte va a servir para algo. Entonces dice, porque para mí el vivir es Cristo. Exacto, bueno, ahorita dice en versículo 22, entonces llega y dice... del versículo 22 al 24.
Sí, por favor. Mas si el vivir es en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén y amén. Entonces, ahí el apóstol Pablo dice, pues quisiera morirme para estar con Cristo ya. Pero si me muero, pues no estoy con ustedes. Entonces tenía esa dualidad, ese dilema, ¿no? Si me voy, pues chévere porque ya estaré con Cristo y eso es mejor para mí. Pero es mejor quedarme para estar al servicio de ustedes, para seguir extendiendo el evangelio, porque yo sé que soy útil en este momento para ustedes. Entonces me sacrifico y sigo viviendo, decía él. Entonces, la felicidad no está en la autogratificación, que las personas creen que la felicidad está en la autogratificación, pero no, esta es en el autosacrificio. Me explico. Autogratificación es como el niño pequeño que yo quiero mi pelota, yo quiero mi carro, yo quiero esto, yo quiero aquello, y las personas siempre están buscando lo suyo. Mi casa, mi carro, mi esposa, mi familia, siempre obtener cosas para él, mi estatus, viajar. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y se sacrifica para lograr sus objetivos o sus metas, ¿cierto? Y eso es bueno, que la gente tenga anhelos, tenga deseos, tenga todas esas cosas. Pero ¿qué sucede? Sí, esas ambiciones. Pero ahí no está la felicidad. La gente se queda muy corta gratificándose a sí misma. Ay, todo para yo. Así como decía por ahí un amigo. Así como el boyaco, todo para yo. Decía él, no sé por qué. Y entonces, lo que sucede es que si uno se autogratifica, ahí no va a haber felicidad. Siempre va a haber un vacío en el corazón, logré esto, me siento vacío, logré esto, me siento vacío, logré esto, me siento vacío. Lo mismo que en Japón, que se suicidan, logran cosas, pero pues siempre se están suicidando porque no le hayan sentido a la vida, ¿cierto? Cuando está el autosacrificio, pero el autosacrificio enfocado ¿en qué? En los demás, en estar al servicio. Cuando tú te autosacrificas para que otros conozcan de Dios, para que otros se edifiquen, para que otros crezcan, para que otros sean cambiados, ¿cierto? Para ayudar a otras personas, viene como esa alegría y ese gozo en la persona de decir, yo siento alegría en mi corazón porque estoy sirviéndole a los demás. Y ahí hay realmente la felicidad. Y en Pablo había esa felicidad. Había esa felicidad y ese gozo. ¿Por qué? Porque servía a los demás con todo lo que estaba haciendo. Uno le pregunta a las personas, ¿y para ti qué es el vivir? Entonces uno dice, ¿para ti qué es el vivir? Entonces llega y dice, bueno, pues para mí el vivir es viajar. No, para mí el vivir es, wow, tener una casa. No, para mí el vivir es cantar. Para mí el vivir es danzar. No, para mí el vivir es el deporte. Uy, el fútbol. Para mí mi vida es el fútbol. ¿Cierto? Para mí el vivir es fútbol. Para mí el vivir es el deporte. Para mí el vivir es trabajo. Si hay unos que les gusta trabajo, solo trabajo. Entonces, para mí el vivir es trabajar. Para mí el vivir es tal cosa. Entonces, eso es el vivir. Pero yo debo llegar a la conclusión que llegó Pablo, que para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, porque tú ya te vas sobrado. Porque ahí empieza la eternidad. Apenas este es el pequeño pasito, el pequeño segundo o la pequeña arena de todo ese mar que empieza. Porque de ahí para allá empiezas a vivir. Con el corazón conforme a Dios, con el carácter de Dios en la vida eterna. Entonces, para mí el vivir, debemos llegar a la conclusión de que para mí el vivir sea Cristo. Y por eso cada vez debemos llenarnos más de Él. Amén.